Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy en este video vamos a aprender o vamos a bien a conocer los cambios en el XML de la versión del CFDI 4.0 que solicita la autoridad. Aquí no vamos a ver ninguna práctica, solo vamos a conocer los cambios que solicita la autoridad para la nueva versión. Empecemos. De entrada, la autoridad hizo un cambio de la obligación del CFDI 4.0 y nos indica ahora que será a partir del 1 de enero del próximo año. Sin embargo, bueno, en mi caso ya el 90% de mis clientes ya están emitiendo en CFDI 4.0, pero pues podemos o pueden, los que no lo han hecho pueden seguir utilizando la versión 3.3 o ambas, porque el sistema AspelSAE te permite emitir en 4.0 y en 3.3. Sin embargo, para aquellos que todavía no se han decidido usar el 4.0, pues se les hace la invitación para que pues en estos meses que tenemos de prórroga, pues empecemos a conocer la versión 4 y utilizarla, y en el camino pues viendo las dudas, las aclaraciones, los problemas, todo lo que se pueda presentar en el transcurso de estos meses. Anímense, hay que empezar a utilizarlo. Bueno, ¿cuáles son los cambios que pide la autoridad para el CFDI 4.0? Bueno, hay varios. Vamos a explicarlo de manera breve. En datos obligatorios para el CFDI 4.0, bueno, se validan los, los datos del RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, código postal y el uso del CFDI para tanto el que emite la factura como el que recibe la factura. Esos son los datos que valida o se va a validar en cada factura que se emita. Campos internos que se aplican en el SAE. Campo de exportación para aquellos que manejan comercio exterior. Ya se tendrá que expresar si la exportación es definitiva o temporal. Y en los campos objeto de impuesto es para todos aquellos que, bueno, para todos nosotros que manejamos impuestos o no manejemos, se aplican unas claves, 3 claves para manejar los esquemas de impuesto en los FDI. Cambios en la facturación global. Bueno, en la facturación global para el régimen 621, los de incorporación, aplica la facturación diaria, o sea, tienen que facturar la global, todas las notas de venta de mostrador, tendrán que facturarla ya sea diario o semanal, quincenal, mensual o bimestral. Eso lo aplica para el régimen 621, el de incorporación fiscal. Bueno, para los que son diferentes a este régimen se sigue manejando la periodicidad que quieran. Puede ser cada 2 días pueden facturar sus notas, cada 3 días, cada 12 días, etc. Ahora, el régimen fiscal que debe tener las ventas de mostrador es la 616. Eso aplica para todos, 616. Y el uso del CFDI debe ser el S01 para todos igual. ¿Okay? Nuevos elementos a cuentas de tercero. Bueno, aquí en el SAE maneja una opción de terceros y en las que ya se involucran el RFC de cuentas de terceros, nombre, régimen fiscal y domicilio fiscal son los campos que se deben incluir en esa información. También aplica para lo que es la contabilidad. ¿Okay? Bueno, múltiples CFDI relacionados. ¿Esto qué significa? Bueno, que ya se van a poder relacionar más de un CFDI en otro CFDI. Por ejemplo, se cancelan, se cancelan 2 facturas, pero se cancela una factura y puede ser dividida en dos facturas nuevas, o al contrario, pueden cancelar una factura y se puede dividir en 2 facturas nuevas, ¿no? Y se relacionan en ambas, ¿no? Entonces, el caso es que ya vamos a poder relacionar más de un
CFDI en un documento que sea reemplazado. Tipo de cambio fix. En operaciones de moneda con moneda distinta al peso se precisa que se deberá utilizar el tipo de cambio fix. Ese es el tipo de cambio que la autoridad va a solicitar y esa va a ser la que valga para la autoridad. ¿Sí? En ese el tipo de cambio fix. Los impuestos que mencioné hace un momento, bueno, ya la autoridad dice que tenemos que dentro del XML tenemos que aplicar el objeto de impuesto para el CFDI 4.0 y hay tres claves. Aquí se pueden ver y la descripción de cada uno, en qué consiste. Y en el sistema ya viene en el SAE 8 reinstalable 16 en adelante o superior, ya vienen aplicados estos objetos de impuesto. Y aquí vemos la tabla en qué casos aplica cada uno de ellos. Podemos verlo aquí. Aquí nos dice en qué casos aplica, ¿sí? Y a la derecha dice cuál es el objeto de impuesto que se debe utilizar en este caso, ¿no? Aquí están todos. Y aquí vamos a ver el ejemplo de cómo queda en cada uno de los objetos. Clave 01, no objeto de impuesto, aquí en esta parte nos indica en dónde aplica. Y en el sistema SAE debe de quedar de esta forma. Aquí en mi clave de los esquemas me tocó el 9 para dar de alta a los que no aplican IVA, ¿no? En el caso de ustedes puede tener otro número, pero lo importante es que quede de esta forma configurada. En el ejemplo de la clave 02 y objeto de impuestos, aquí en esta parte indica en dónde aplica y debe de quedar de esta forma, que es el impuesto que utilizamos la mayoría, y así debe de quedar para que aplique y cumpla con el esquema que nos indica aquí, clave 02. Y la 03 es bueno, en mi caso no tengo ningún cliente que no me solicite la factura desglosada. Pero bueno, la autoridad nos está indicando que si el cliente no quiere el desglose, pues no lo hagamos, no se haga, ¿no? Y en este caso se tiene que ir uno al cliente en la pestaña de comprobantes fiscales, ¿sí? Y activar la opción de desglose y dejarlo desmarcado para que no se desglose. Al momento de activar esta opción nos pregunta si deseamos seleccionar automáticamente la configuración de los parámetros del sistema. Le decimos que no, para que sea una configuración individual para ese cliente nada más. O también se puede configurar para todos en los parámetros del sistema, pero bueno, ya quedaría de esta forma y aplicaría para todos. Bueno, repito, no tengo ningún cliente que no me pida el desglose del IVA, así que todos lo piden, salvo del mostrador que sabemos que no es obligatorio. Comprobante de pago o el complemento de pago CFDI versión 2. A partir de ahora, en la versión 2, la autoridad nos indica que pues deberá incluir la información de los impuestos trasladados y retenidos en cada recibo o en cada pago, ¿no? CFDI de origen deberá indicar el documento de origen, si es objeto o no de impuesto. Nuevo apartado, bueno, resumen de los importes totales del pago realizados, expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Y la fecha de emisión. Actualmente la fecha de emisión máxima para emitir nuestros complementos de pago es el día 10 de cada mes siguiente. En este ejemplo, pues sería el 10 de julio, pero ahora la autoridad cambió la fecha al quinto día natural, ¿sí? Entonces es al día 5 de cada mes. El día 5 de cada mes ahora va a ser así como lo pide. Entonces hay que estar pendientes, ¿no? Bueno, al menos todavía no es obligatorio, pero hay que irse acostumbrando, hay que tener en cuenta estos datos.
Bueno, antes de que configuremos su sistema o veamos la parte de la configuración, es importante que los certificados de sello digital, la llave privada, estén vigentes, estén al día, no estén por vencer, porque pues podría causarles problemas para emitir sus facturas. Entonces, es importante que lo revisen y vean que no esté por vencer o ya esté vencido. Bien, el último reinstalable del sistema en hasta el día de hoy es el número 17. Y vamos a usar el Aspel SAE 8 para ver la configuración del CFD4. Cuando ya tengamos instalado el reinstalable 17 o 16 o 17 o superior, en la configuración del sistema ya va a tener esta opción de CFD4 y la vamos a marcar, ¿sí? Para empezar a timbrar o a facturar con esta versión 4. Al momento de marcarla, el sistema nos va a pedir que validemos el RFC de la empresa que representamos, ¿sí? Si no la validamos, no nos va a permitir facturar en esa versión. Es importante hacerlo. Entonces, cuando nosotros marquemos el 4, nos va a mandar este cuadro y nos va a pedir que validemos el RFC de la empresa. Al momento de validarla, aquí en datos de la empresa, razón social, y en este botón, al momento de validarla nos presenta este cuadro en donde se indica si todos los datos son correctos o no, ¿sí? Si algún dato es incorrecto tendrán que revisarlo en su constancia fiscal, revisar si los datos son correctos o no, ¿sí? O si tienen alguna situación fiscal hay que averiguar cuál es, ¿no? En este caso pues todo está bien, todo es válido y por lo tanto puedo yo emitir facturas en CFDI 4.0. En caso contrario que me marque un error, pues podrán seguir usando la versión 3.3 sin ningún problema, pero si el cliente exige ya la versión 4, tienen que, y si sale algún dato incorrecto o mal, inválido, pues tendrán que revisar esa parte. Bien, después de que validamos si salga correcto los datos y podamos ya timbrar o facturar, tenemos que irnos al formato y ver si el formato se agregó automáticamente. Los que manejan ya el sistema o los que tengan la autoridad pueden entrar a parámetros del sistema, a ventas y aquí donde dice documentos, en los tres puntitos de aquí nos aparece el cuadro y aquí en esta el sistema que marcamos 4.0 nos agrega el campo para el formato versión 4.0. En este ejemplo no está. En algunos casos sí lo pone automáticamente, en otros casos no. Ya tendríamos que buscarlo con los tres puntitos que están aquí. Aquí. Buscarlo y buscamos entre plantillas y reportes aquí en esta ruta y buscamos la versión la 4, que es esta es la estándar, la que trae el sistema, y dejarlo de esta forma predeterminada. Si ustedes manejan formatos personalizados, tendrán que solicitar a su asesor que les realice o les modifique el formato a versión 4.0 para que puedan seguir imprimiendo las facturas personalizadas. Ahora, la validación de clientes. Aquí hay un cuadro de resultados que pueden dar al momento de validar cada cliente y aquí podemos ver cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso el primer dice RFC no válido, no se controla el RFC, entonces no va a poder, no se le va a poder facturar a este cliente. Pero bueno, en versión 4, pero si ya les facturado en versión 3.3, pues puedes ir haciéndolo o sugiriéndole al cliente que revise su constancia para que no tenga problemas a futuro en facturar. El segundo dice RFC válido, todo es correcto, nombre, razón social válida, código postal válido y no está en la lista negra y el icono que presenta es una palomita blanca, pero una palomita verde.
¿sí? Entonces, este es los resultados y aquí está la iconografía, las imágenes. Los únicos que van a permitir facturar es el que tenga la palomita verde y el que tenga el signo de admiración. Claro, que el signo de admiración te va a advertir que, bueno, ellos aparentemente hay una situación fiscal en la empresa, en tu cliente, pero puedes facturar. Los que tengan X roja, aquí está X, no van a poder, no le vas a poder emitir por alguna de estas razones que se ven acá. Pero repito, sí van a poder facturar la conversión 3.3 si ya le has facturado anteriormente. Bien, y una vez que ya veamos, ya entendimos esto, ya validamos el RFC de la empresa, ya revisamos el formato que esté predeterminado, validamos el RFC del cliente, es el siguiente paso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al cliente, le damos modificar y en este botoncito que está aquí, ya la presentación cambia, en la parte de arriba aparece el RFC, el régimen fiscal, por acá aparece el código postal. Entonces cambia la presentación un poco, los campos se mueven. Pero bueno, aquí le damos clic en este botoncito aquí y nos aparece este cuadro y ahí nos va a decir si todos los datos son correctos, si no está en la lista negra, el RFC válido, el código postal correcto, y ahí nos va a decir si algún dato sale incorrecto, revísenlo en la constancia fiscal del cliente. Por esa razón se está pidiendo que el cliente nos provea su constancia para revisar, ¿no? En caso contrario, tendríamos que hablarle al cliente y pedirle esos datos o indicarle que hay un error en el código postal o en el nombre. Bien, ahora, ¿qué pasa con las empresas, como en este caso, que tienen este nombre? Así, por ejemplo, que tengan en la sociedad SADCB, SDRL, etcétera. Bueno, en esos casos, cuando se valida el cliente, el sistema SAE lo modifica sugerido por el fisco, por la autoridad. Entonces la autoridad dice, bueno, los nombres ya no van a tener este texto, ya van a ser solamente nombres los que el fisco esté validando y aceptando, ¿no? En teoría el fisco acepta el nombre completo ya que solamente valida esta parte. Sin embargo, he tenido clientes en donde no acepta esto, no lo acepta, no deja timbrarlo, ¿no? Entonces la sugerencia es que pues los nombres de las empresas, como en este ejemplo, queden sin esta parte que está aquí, solamente queden con el nombre. Entonces se sugiere que así como lo cambia el ASPER SAE, se quede, ¿no? Entonces, y aquí nos dice que todo es correcto. Ya el sistema nos ayudó a cambiar el nombre y nada más le damos a aceptar a todo para que grabe esos cambios que tiene. Ok, seguimos. Entonces, así es como debe de quedar. Este es un ejemplo de esta empresa, CAPS Energy Servicios SASB. Así queda. Aquí ve el RFC, vemos el régimen fiscal ya está capturado, país y el código postal debe ser el correcto. Obviamente si validé y me manda un error en el código postal, pues hay que corregirlo. ¿Sí? Pero una vez que ya se valide, ya el sistema lo marca como validado y pone una palomita verde, como vimos en la tablita anterior. Es correcto todo y ya permite que puedes facturarle a ese cliente. El uso de CFDI, la forma de pago, etcétera, eso queda igual, al menos que el cliente solicite un cambio en esos datos, pero se sigue usando como en la versión 3.3. La configuración de cliente público en general debe quedar de esta forma. En el caso de que no maneje nombres de clientes, queda de esta forma, así como está público en general con acento en la U. El RFC no cambia, es el genérico. El régimen fiscal, hace un momento mencionamos que va a ser el 616, país México, y el código postal de la empresa que ustedes representan. Y así debe de quedar.
En el caso que manejen nombres, porque los clientes no quieren factura, pero quieren un comprobante, pues se cambia el nombre o se crea claves para ventas al público en general, y aquí se le pone el nombre de cada uno de ellos, pero respetando estos datos que comentamos: el RFC, el régimen fiscal, código postal de la empresa, de ustedes, de que representan, el país, y en el uso de CFDI, como mencionamos, debe ser el S01 para todos los demostradores, todas ventas de demostrador público en general. Entonces, así es como debe de quedar. En caso de que no lo hagan así, el sistema va a marcar un error en donde no están cumpliendo con los parámetros. Cliente de facturación global, es importante definirlo en los parámetros del sistema, facturación electrónica, fiscales, y aquí hay que indicar cuál es el cliente o la clave que va a utilizar para las ventas de mostrador y las notas de venta para la facturación global del día de ventas. Bueno, ¿cómo se va a ver la pantalla en versión 4.0 ahora que cambiemos o que cambien? Se ve de esta forma. Aquí cambia la presentación. Al momento de empezar a elaborar una factura, nos aparece el RFC, el código postal, nombre y el régimen fiscal del cliente. Este cliente ya debió haber ser validado. ¿Sí? En el caso de no haber sido validado, te voy a mandar un mensaje en donde te indica que todavía faltan datos o no ha sido validado el cliente, ¿no? En este caso ya está validado. Aquí aparece el botón ya con la palomita verde. Entonces, esta es la presentación que va a tener. Se captura normal, lo que cambia nada más la presentación, y ya cuando uno termina de capturar, bueno, nos indica, nos va a aparecer este cuadro de régimen fiscal a la hora de grabar el pago. En este ejemplo es un pago, es una venta de crédito, y nos aparecen estos datos, y este es el campo nuevo que se agrega en la pantalla de totales, que es el régimen fiscal. Y cuando ya vayamos a imprimir, después de que veamos la pantalla vista preliminar o no, y vayamos a imprimir, nos aparece ya el formato que configuramos o que el sistema nos configuró automáticamente, o el formato de ustedes personalizado, el que tenga configurado el SAE. Finalmente se imprime el formato. En este ejemplo es el formato que trae el sistema, el predeterminado, el estándar. Y cuando uno revisa la factura, la versión, ya vemos que trae la versión 4.0 en el CFDI. El formato, la factura mostrador, perdón, cambia igual. Ya presenta estos dos cuadros, un cuadro nuevo, régimen fiscal, y el uso de CFDI pues cambia en el aspecto de cuál es la clave. Es la clave que pide la autoridad, como comentamos, es el CS01. ¿Sí? Y el régimen fiscal, que es el campo nuevo que se agrega en el XML. El complemento de pago, el pago administrativo se sigue haciendo de la misma manera. Lo único que cambia es en el momento de elaborarlo e imprimirlo. Cuando uno lo está elaborando, nos presenta estos puntitos que están aquí. Acá le damos un clic y nos aparece este cuadro en donde nos indica cuáles son los impuestos que se relacionan con este pago. Y al grabar e imprimir ya se presenta de manera diferente el reporte o el documento impreso, ¿no? En la pantalla. Así es como se va a presentar ahora con la versión 2.0. Y cuando validemos ese complemento, pues ya podemos o verlo o ver en el visor de CFDI, podemos ver ya que es versión 2.0. Bueno, estos son los cambios que trae el CFDI 4.0 que se incorporan o agregan en el XML, los cambios de este año 2022. Bueno, espero que haya sido de utilidad, que quedo a sus órdenes por cualquier duda.
Gracias por atender este video, por ver este video, darse el tiempo. Y bueno, anímense para manejar la versión 4.0 y empezar a conocerlo, y en el camino pues ir descubriendo con qué errores nos topamos, qué dudas nos topamos, y vayamos resolviendo esos puntos. Que tengan un excelente día, Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video, que va a ser cómo elaboramos una factura en CFDI 4.0. Hasta pronto, cuídense mucho.